Vale. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Sebastián Mazzaferro, yo soy médico cardiólogo, electrofisiólogo. Me formé en el Hospital Maciel como residente y bueno, gracias al destino terminé trabajando con Alejandro, médico uruguayo en el servicio de electrofisiología. Fui fellow de arritmias en el Clínico de Barcelona, en el servicio del doctor Brugada y el doctor Montt. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés más allá de quedar bien con Alejandro. Y el otro conflicto que puedo tener es que uno de mis hijos entre por esa puerta, son 3, así que bueno, espero que no pase. La idea es, bueno, por supuesto no es agotar el tema, pero sí darles un pantallazo general para que tengan una introducción al manejo de esta situación que nos va a pasar cada vez más frecuentemente, y ya en algunos servicios se genera cierto conflicto, dado que el volumen de pacientes que manejamos con dispositivos que se someten a distintos tratamientos o estudios es cada vez más creciente. Por lo tanto, vamos a tener que hablar un poco de los dispositivos en general. Sin duda nos vamos a centrar en lo que son marcapasos y desfibriladores, pero sepan que también hay otros dispositivos como los registros de evento, a que también pueden generar algún conflicto, pero bueno, sepan desde ya que los sistemas nuevos, como ven ahí, en la foto del medio, el Reveal o el Link-Q, que son dispositivos ya están aptos para resonancia magnética hasta de 3 Tesla, con lo cual no nos va a generar mayor problema. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que son los dispositivos de tipo marcapasos desfibriladores. También sepan que no solo el problema lo tiene el dispositivo, sino los electrodos, ¿no? Estos pueden ser endocárdicos o epicárdicos. Desde ya les digo que los sistemas epicárdicos, ninguno es apto para resonancia magnética, por ejemplo, es el MRI conditional, y bueno, eso es un tema que, sobre todo los que vayan a manejar niños o congénitos, van a tener que, bueno, ver un poquito qué es lo que va a pasar en ese sentido en los próximos años. Así que, bueno, en principio vamos a entrar un poco en el tema, como lo ven ahí los distintos dispositivos. Esto parece una placa, una slice bastante simple, pero tengan en cuenta que muchas veces les va a pasar en la vida diaria, en su atención diaria, que les van a consultar por algún paciente para hacer un procedimiento, una cirugía, un estudio de urgencia, y no van a tener información de qué aparato tiene, o quién se lo puso, o por qué se lo hicieron. Entonces, una cosa que ahí van a ver son 2 radioscopías, que es lo que nosotros vemos en el laboratorio de imagen de electrofisiología, y las placas de tórax correspondientes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que con una simple placa de tórax ustedes se pueden orientar a qué dispositivo tiene y van a ver después con el correo de la clase, poder programar las distintas acciones que van a tener que hacer con respecto al cuidado o al tratamiento de ese dispositivo frente al procedimiento que tenga que hacer. Así que siempre que tengan una duda de qué aparato tenga o no tengan información, recuerden que la placa de tórax les va a dar toda la información que necesitan. Sobre todo, poder diferenciar si es un desfibrilador o un marcapaso, que como verán después tiene mucho que ver con lo que van a hacer ustedes, con los riesgos que corre el paciente frente a determinados procedimientos que le vamos a hacer. Desde ya recuerden que los marcapasos y desfibriladores son antenas, ¿no? Si ustedes lo consideran que son antenas, tengan en cuenta que todas las interferencias que puedan ingresar por esas antenas van a afectar a la antena mismo, que es los electrodos, o al sistema que controla esa antena, que es el marcapaso o el desfibrilador. Y ustedes ya saben, por lo que han estudiado hasta ahora, que la programación de los dispositivos, si bien ahora la tendencia es casi que el 100% se programan en una programación bipolar, es decir, que el cierre de la estimulación se da en un dipolo que está en la punta del dispositivo, tengan en cuenta que dispositivos viejos o los nuevos también pueden llegar a estar programados en unipolar, entre la punta y la carcasa. Y acá tengo el primer conflicto de interés, que es mi hija menor. Mi amor, anda para allá que estoy teniendo una clase. Yo les dije que iba a pasar. Bueno, entonces, por eso tienen que tener en cuenta que las distintas afectaciones que puede sufrir el dispositivo van a venir sobre todo del ambiente externo, y bueno, lo que nosotros definimos como fuentes de interferencia electromagnética son todos aquellos procesos físicos que van a afectar la función del dispositivo y tienen distintas características.
Dentro de las características físicas se encuentran las interferencias electromagnéticas, las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en las radioterapias, y las radiaciones acústicas. Como verán ustedes, esto está referido principalmente a lo que es la litotricia. En cuanto a lo que son las frecuencias de estas interferencias, pueden ser de baja frecuencia, radiofrecuencia, sobre todo, por ejemplo, en las ablaciones, microondas, infrarrojos, ultravioleta, y los dispositivos, estos van a estar afectados en 3 situaciones particulares: la vida diaria, el trabajo del paciente y el ambiente hospitalario. Algunas generalidades para que tengan en cuenta: los generadores de radiofrecuencia introducen voltaje dentro de los circuitos y generan falsas señales cardíacas. ¿Qué quiero decir con esto? El dispositivo, si ustedes recuerdan la forma de simplificación, es un cuentaseñales. En principio tiene un montón de cronómetros y programas que cuentan señales. Y las señales entran por los electrodos y él interpreta esas señales sin a veces saber si son verdaderamente del corazón o son externas. Esto se lo dejo escrito a forma de resumen para que ustedes tengan después una guía para orientarse. Los campos electromagnéticos van a modificar esa programación de los dispositivos en algunos casos, cuando sobre todo el dispositivo no esté ajustado al momento y a la interferencia que va a recibir. Se puede haber una interferencia directa, por ejemplo, cuando les va a pasar en pacientes que consultan para hacerse terapia TENS del dolor, o en algunos electrodomésticos caseros o domiciliarios, que es muy frecuente la consulta de los pacientes en si van a poder usar electrosoldaduras en las casas. Esos aparatos generan campos magnéticos y es tanta la variedad de dispositivos que es imposible hacer una recomendación puntual de cada electrodoméstico. Y bueno, si bien los electrodomésticos caseros de uso diario no generan ninguna interferencia, algunos podrían llegar a generar, como sobre todo pueden llegar a ser los calientacamas. Pero bueno, de eso hay muy poca información por el momento. Siempre se les recomienda lo mismo, utilizarlos para calentar la cama, pero no para dormir arriba de ellos. La radioterapia es otro de los elementos que puede dañar todo el sistema de placas y semiconductores. Y a diferencia de la gran mayoría de las interferencias, su efecto es acumulativo. Así que en el correr de la radioterapia, esa acumulación puede generar hacer daño. Si bien en los primeros dosis no puede generar, uno tiene que calcular la dosis total, dado que la dosis acumulativa es la que va a generar el daño y no la dosis puntual. Como les decía, la litotricia es uno de los dispositivos que también, de los procedimientos que puede dañar el dispositivo por ondas de choque, y se generan dudas sobre la interferencia electromagnética en alguno de las situaciones en particular. A veces es necesario, si bien en la práctica se usa muy poco, el poder generar una medición de la interferencia del ambiente al dispositivo. Eso en algunas veces me ha planteado en pacientes que viven cerca de cables de alta tensión, pero nunca hemos tenido problemas por el momento, así que bueno, se lo dejo como un comentario en el que en algún momento les puede llegar a pasar de que la situación en la que estén no tenga una solución, y a veces haya que ver qué ha pasado con el dispositivo cuando el paciente se enfrentó a esos momentos de interferencia o potenciales interferencias. Si hay alguna duda o voy muy rápido, queda algo mal explicado, me avisan y lo repetimos. La respuesta de frecuencia a la interferencia electromagnética es variada. Todos estos ejemplos son lo que puede llegar a ser cualquier tipo de interferencia a un dispositivo, desde inhibición del dispositivo por sobresensado, es decir, lo que le decía, muchas señales adentro del dispositivo, lo interpreta como una señal cardíaca y él apaga sus terapias, tanto sea de estimulación, o puede llegar a generar un conteo de una arritmia, lo que se llama espuria, es una arritmia falsa, y poder generar alguna terapia en la misma. Puede también activarse los sistemas de gatillado o trigger, que es la estimulación a frecuencias máximas del dispositivo. Puede haber reversión magnética a un modo asincrónico, que en definitiva es como si le hubieras puesto un imán al dispositivo, lo cual se pone en un modo de apagar el sensado y estimular sin importar lo que pase. Se puede haber una reprogramación de los parámetros que uno genera, en el cual eso generalmente no genera mayor inconveniente, pero puede llegar a ser peligroso en los dispositivos como los desfibriladores, por modificar las terapias, tanto de choque como de antitaquicardia. Puede haber daño de la memoria. Hay un fenómeno que ha pasado y está descrito como es la expoliación de la batería. Si agota la batería o a veces activa la alarma de fin de batería, pero en verdad no es un problema que la batería haya sido dañada, sino que es una mala interpretación
de los semiconductores sobre el estado de la misma. Por supuesto que también, dependiendo del tipo de interferencia, puede haber un daño físico en los circuitos. Recuerden que los dispositivos actuales tienen un componente ferromagnético bastante escaso, que eso se ha dado gracias al avance de la tecnología, pero antes, los componentes ferromagnéticos tienen toda una respuesta física al tipo de interferencia que puede llegar a generar daño miocárdico por calentamiento y en definitiva llegar a transformarse como en un bisturí eléctrico y dañar no solo el músculo, sino que la interfaz entre el electrodo y el músculo, haciendo que se puedan llegar a perder capturas, pérdidas de umbrales, bueno, hay un montón de otras cosas que pueden pasar. Si bien en la actualidad eso se ha disminuido, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, a un paciente se hace una resonancia, de preguntarle si no siente ninguna sensación de quemazón, tanto en lo que es la carcasa del dispositivo o a nivel precordial. ¿No? Esto, a modo de ejemplo, es un ejemplo en el cual ustedes pueden ver en línea de trazado intracavitario cómo hay señales que claramente no corresponden a señales fisiológicas, en el cual el dispositivo interpreta como señales de Vicens, o sensados ventriculares, y esto puede hacer que el dispositivo inhibe la estimulación y el paciente pueda tener problemas si, por ejemplo, es dependiente de marcapaso. ¿No? Los desfibriladores, sobre todo bicamerales, son los más propensos a que esto pase. ¿Por qué? Porque cuando uno programa la sensibilidad del dispositivo, tiene que programar una alta sensibilidad, dado que lo que uno está buscando es que el dispositivo identifique las ondas de fibrilación ventricular, con lo cual si uno tiene una alta sensibilidad, es más probable que las interferencias externas puedan ser interpretadas como señales cardíacas arrítmicas y el dispositivo pueda generar una terapia. ¿No? Abajo a la izquierda, ustedes también pueden ver lo que es un paciente que era dependiente de marcapaso y por una entrada probablemente de una corriente externa, pues se manifiesta en todos los canales, se ve una inhibición de la estimulación y esto puede generar episodios sincopales en pacientes que estén bajo contacto de alguna interferencia. ¿Tá? La repercusión clínica de cada caso va a depender de la duración de la exposición a la interferencia y de la dependencia del paciente al dispositivo. Esto es otro ejemplo, como les decía, gatillado o trigger, se ocurre siempre en dispositivos bicamerales, por supuesto, y es por la detección en el canal auricular de una respuesta, de una interferencia. Te quedaste sin audio y sin video. ¿Te muteaste, Seba? Se salió mal. Bueno, disculpen el problema, pero se me salió del sistema. Y bueno, lo que les venía diciendo, la detección de esa actividad o interferencia auricular hace que el dispositivo interprete que hay una actividad auricular alta y haga que estimule el ventrículo, sobre todo en frecuencias máximas. Su programación con mayor sensibilidad en el canal auricular es más frecuente porque es lo que genera la afectación, con lo cual es más fácil que al tener alta sensibilidad el canal auricular se genere una entrada de interferencia y sea interpretado como una actividad auricular a frecuencias altas y el dispositivo estimula el ventrículo en esas frecuencias, sobre todo máximas. Después hay otros procedimientos como el sensor ventilación minuto que también puede ser afectado por la interferencia y los dispositivos y pensar que el paciente está en actividad física y por eso acelerar la frecuencia de respuesta al marcapaso. Acá, como ven el mismo fenómeno, esta entrada de una corriente al canal ventricular. El canal ventricular interpreta que por su frecuencia es una fibrilación ventricular y activa los sistemas de detección ventricular, con lo cual esto puede llegar a generar una terapia inapropiada. La incidencia promedio de choques inapropiados por este tipo de interferencias ronda más o menos en el 0,7-0,8% paciente por año. Con lo cual siempre es importante explicarle al paciente, sobre todo que tiene un desfibrilador, que tenga cuidado en algunas condiciones de la vida diaria o la vida hospitalaria para que esto no suceda.
ustedes ya saben, los choques de los dispositivos, sobre todo las terapias de choque, sean por causas apropiadas o inapropiadas, son elementos de mal pronóstico y deterioran la función cardíaca si esto se repite continuadamente. En estos otros trazados que ven acá pasa exactamente lo mismo. Ven que la interferencia entra en ambos canales. Esto es lo que nos sirve a veces a nosotros para diferenciar si hay un problema estructural en uno de los electrodos o es una entrada de interferencia externa. Cuando se afectan los dos canales, realmente sospechamos que es una interferencia externa. Si hay un solo canal que es afectado, probablemente estemos en presencia de alguna disfunción del electrodo, que en definitiva se va a interpretar por el marcapaso como una actividad a alta frecuencia y va a responder en consecuencia si sea un marcapaso o un desfibrilador. ¿Ah? Esto es lo mismo en otro paciente que tiene un sistema bicameral. Hay determinados problemas como el reseteo eléctrico o el cambio de modo. En las interferencias de alto voltaje pueden generar cambios en la programación, tanto pueden ser transitorios o permanentes. Si bien esto sucede, no ha generado mayores problemas, y sobre todo, como van a ver después, con las recomendaciones de control de los pacientes que se someten a procedimientos de estudio o tratamiento, eso muchas veces se identifica inmediatamente después del procedimiento y se puede corregir. El reseteo eléctrico de alto voltaje, como les decía, puede activar la alarma de lo que es el periodo de reemplazo efectivo del dispositivo, sin necesidad de haber llegado a la fin de la batería, que bueno, es un hecho que cuando uno tiene voltajes de batería e impedancias normales, puede sospechar ese elemento. El problema es que muchas veces esas alarmas no se apagan y uno tiene que definir qué hacer con el paciente, porque tampoco puede descartar que la batería esté afectada, y en los casos que se ha generado, a veces recomiendan el cambio del dispositivo. Un elemento que sí pasa, que es bastante peligroso, es el hard reset, es un reseteo duro, fuerte, que pasa en los desfibriladores, ¿tá? Que puede llegar a generar la desactivación de las terapias, y eso sí requiere un cambio del dispositivo, es porque en verdad el dispositivo queda totalmente anulado. Yo recuerdo un caso que tuvimos con Alejandro, un recambio, un marcapaso, no sé si me acuerdo si fue un electrodo, que el dispositivo luego del implante, cuando lo fuimos a recolocar, fue ininterrogable, a modo tal que no pudimos tener acceso al dispositivo, tuvimos que cambiar el mismo. Nosotros sospechamos que ello ha sido por algún contacto con el bisturí eléctrico y ello ya generado algún trastorno de algún circuito de los pesados del sistema, pero les digo, nos pasó una vez y pensamos que haya podido ser por ese caso, así que existe y pasa, así que hay que tener cuidado. Quizás ustedes no lo vayan a vivir, pero los que hacemos implantes y dispositivos, la interferencia intrablock en los recambios de dispositivos, sobre todo en los recambios de electrodos, hay que tener cuidado porque son descargas de alto voltaje y pueden generar este hard reset. La reversión magnética extrahospitalaria con suspensión de terapias antitaquicárdias ocurrió en un promedio del 10%, según trabajos que se publicaron ya hace mucho tiempo, pero bueno, hoy pensamos que los dispositivos tienen sistemas de adaptación y de control mucho más eficientes y eso sea menor. Por ejemplo, hay unos dispositivos que ahora no les pude conseguir las fichas, que no me acuerdo si son de la marca Biotronic, que uno puede activar en algunas situaciones particulares un programa en el cual el dispositivo detecta un campo de alto voltaje, como por ejemplo un resonador, y se reprograma en modo de seguridad, con lo cual evita la necesidad de reprogramar al momento de hacerse el estudio. Así que en esas tecnologías está avanzando ahora la cosa, lo cual hace mucho más sencillo nuestro trabajo. Y como respuesta a la detección de voltajes altos, el marcapaso apaga la salida, pudiendo generar la sistolía, lo que les decía. Y eso puede estar generando dependencias del paciente importantes a que él se generen cuidados especiales, sobre todo en los procedimientos quirúrgicos, sobre todo con bisturí eléctrico. Así que bueno, esto, si bien es una recomendación de programar los dispositivos en modo asincrónico, en algunos pacientes se ha visto también la generación de asistolías a pesar de esa programación con el bisturí monopolar. Así que después van a haber algunas recomendaciones que vamos a realizar que bueno, van en camino de evitar ese problema. Las fuentes de interferencia electromagnética médica son variadas: neuroestimuladores, resonancias, TENS, bisturí eléctricos, bueno, todo lo que ven ahí
puede llegar a generar interferencias, unas con más potencia, otras con menos potencia, algunas ya estudiadas a fondo, como el tema de la resonancia magnética, y otras en procesos de estudio, sobre todo los procesos odontológicos, que usan dispositivos que nosotros no manejamos habitualmente, pero hay varios estudios en curso y terminados que han demostrado bastante seguridad en los mismos. Nos vamos a centrar un poquito en lo que es la resonancia magnética, porque en principio es un estudio que, bueno, como han visto, ha generado una revolución en los últimos 10, 15 años, y bueno, hoy tenemos una capacidad de decir que más o menos hay unos alrededor de 8 millones de dispositivos implantados que no son aptos o no fueron diseñados ni estudiados para resonancia magnética, y en el correr de su vida, más de la mitad de ellos van a necesitar una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene 3 tipos de interferencia electromagnética. Un campo magnético estático que está siempre prendido. Cuando ustedes entran en un resonador, lo primero que le va a decir el técnico es que se saquen el celular de dentro del bolsillo, porque el campo magnético va a fritar su celular y sus baterías como nunca lo han visto, y le genera un hard reset y se acabó el celular que tienen. Por lo cual eso es inevitable en toda resonancia magnética. Después tenés un gradiente rápidamente dinámico y variable y un campo de radiofrecuencia pulsado, que es cuando adquiere las imágenes, con lo cual el sistema o el dispositivo que tenga implantado va a ser bombardeado por todo tipo de interferencia electromagnética y de potencias muy altas. Si bien en Uruguay todavía no contamos con ningún resonador de 3 Tesla, la gran mayoría de los estudios están hechos en 1.5 Tesla, con lo cual nos permite a nosotros tener cierta seguridad de tomar decisiones que están ya valoradas y auditadas por los estudios que nos permiten seguir en procedimientos. Entonces, la resonancia con estos 3 tipos de interferencias puede generar reversiones magnéticas, como les decía, desplazamientos del generador. En este sentido, ya hay un consenso de que está contraindicada una resonancia magnética cualquier implante de dispositivo que tenga menos de 6 semanas. Así que previo a las 6 semanas se recomienda no hacer una resonancia magnética, utilizar otros métodos de estudio o esperar retrasar el estudio mismo. Inhibición por trigger, detección de taquicardias espurias, lo que les decía, calentamiento de la punta y daño en el miocardio, reseteo eléctrico, bueno, todo eso que les puse ahí es lo que puede potencialmente generarse durante una resonancia magnética. Este es un estudio que es el MagnaSafe, es un estudio que se diseñó ya hace un tiempo, que en principio estudió pacientes que tienen marcapasos y desfibriladores asociados a resonancias magnéticas, excluyendo las resonancias de tórax, y en dispositivos que no son MRI conditional, que no son diseñados para resonancia magnética. Esto se estudió en procedimientos de, en resonancias de 1.5 Tesla, y como ven ahí la conclusión fue que no ocurrió en ninguno de los estudios fallas del dispositivo o de los electrodos que fueran significativas cuando se realizó el mismo. Ahí a la derecha ustedes pueden ver lo que es el algoritmo de programación del dispositivo. Esto es una cosa que tendrían que tener en cuenta y tener a disposición. No es para que se lo aprendan de memoria, pero sepan que hay un algoritmo que pueden ustedes utilizar, que es este que está ahí, para poderse manejar en qué tipo de programación hay que hacer en el dispositivo, dependiendo de si es un desfibrilador o un marcapaso y de la dependencia del paciente a la estimulación cardíaca. Entonces, bueno, como ven ahí, los dispositivos, ya para tener una idea en general, en los desfibriladores siempre hay que apagar terapia. La terapia no puede entrar prendida nunca en desfibrilador, porque en estos estudios y en otros que se hicieron, los únicos fallos catastróficos del dispositivo que hubo fue por violación de estos protocolos y haber metido un desfibrilador con terapias activadas. Así que a priori, a modo general, los dispositivos desfibriladores se tienen que apagar las terapias al entrar al resonador, y eso siempre involucra que el sistema, tanto el resonador como el equipo de resonancia, tengan sistemas de reanimación, cardioversión externa, estén preparados para reanimación y siempre estén en contacto con el servicio de electrofisiología por si hay alguna eventualidad de necesitar intervenir al paciente. Luego, según la dependencia, como vamos a ver después, hay que programar al dispositivo en distintos programas, que bueno, vamos a entrar un poquito más adelante, pero en definitiva es en modo asincrónico o en modo
apagado o inhibido, ¿no? Bueno, como les decía, este estudio es un estudio de 1.500 pacientes que involucró prácticamente mitad y mitad de marcapasos y desfibriladores, con exclusión torácica, y el resultado final, a pesar de la tabla, están todo el tipo de resultados y variaciones que se dio, fue 9 reseteos mayores, que no tuvieron ningún problema, y bueno, en definitiva fue lo que en el 2017 avanzó y nos permitió generar estudios de resonancia en pacientes que no son condicionales para el resonador. Este es de otro estudio que es hecho por Nazzarini, que bueno, va en el mismo sentido que el MagnaSafe, en el cual, bueno, avaló que nosotros pudiéramos empezar a hacer resonancias en pacientes con MRI. Si bien todo esto es cierto, también es cierto que todos estos estudios se hicieron en dispositivos que, si bien son viejos, ninguno de los dispositivos fue previo al 2000, 2001, y tampoco de los electrodos. En estos estudios se excluyó la participación de pacientes con desfibriladores dependientes de marcapasos en algunas situaciones, pero bueno, en principio eso es lo que un poco estos dos estudios fueron describiendo y introduciendo en el juego la capacidad de hacer resonancia magnética. Esto que ustedes ven acá es una guía, es una pantalla que no me deja ver arriba. Un segundito, voy a sacar. Es el consenso de expertos del HRS del 2017, en el cual se hace una investigación profunda sobre la resonancia magnética y la radiación, y bueno, en este algoritmo que usted acá, en este diagrama, es lo que, bueno, no es para que lo lea ahora ni ustedes lo aprendan, pueden hacerlo después, es el diagrama de flujo, por decirlo de alguna manera, de cómo hay que encarar la resonancia magnética en un dispositivo que no es condicional para el sistema. Recordemos que condicional o no condicional del sistema depende de dos elementos mayores. Punto número uno, el dispositivo que estamos usando, tanto el marcapaso o el desfibrilador y los electrodos. Una cosa que es importante recordar, y que eso sí no lo pueden olvidar, es que un paciente tiene un dispositivo que es apto o condicionado para un resonador, siempre y cuando todo el sistema sea apto para resonador. Y de eso, aunque el sistema, tanto marcapaso como el desfibrilador y los electrodos sean MRI conditional, si tiene un electrodo abandonado, si está abandonado, le quita la aceptación como MRI conditional. Así que, a pesar de tener un dispositivo completo, apto para resonancia, si hay un cable abandonado endo o epicárdico, el paciente no es apto para resonador y no entra dentro de estos algoritmos de posibilidad para hacerse una resonancia con seguridad, a pesar de que sea condicional para el resonador. Esta guía, si te quedan, la pueden leer, está muy interesante, pero en definitiva este algoritmo que ven acá es el resumen de lo que se genera como una guía de seguridad para encarar un paciente que se va a la resonancia, y como les decía, en definitiva todo se va a terminar basando en si el paciente es dependiente o no del marcapaso para poder ajustar las terapias. A grandes rasgos, el paciente que es dependiente del marcapaso es aquel paciente el cual no tiene un ritmo propio aceptable, o a pesar de tener un ritmo propio, aunque sea aceptable, el paciente siente síntomas o malestar durante la reprogramación a un modo de apagado o de inhibición. En principio, los sistemas de modo de BBI o DDI son más aptos para estos pacientes, no así los sistemas ODO o ODO, que lo cual en eso lo que hace el programa es apagar todo tipo de estimulación y sensado, en lo cual en verdad el aparato estaría como funcionalmente apagado. Si el paciente tiene esas dos situaciones, se recomienda poner en asincrónico a un ritmo mayor al que tiene para que no genere competencias y, en teoría, podría llegar a generar algún problema, sobre todo fenómenos R sobre T, que no se han visto mucho, pero sí están descritos. ¿Listo?
Este es un trabajo de la Herriden, que también va en el mismo sentido. Es un trabajo que también se generó en un metaanálisis en el cual se involucraron estudios desde, ahora no recuerdo bien la fecha, 1990 hasta casi 2019, 18, en el cual, acá están, acá les dejo las fechas, en el cual se analizó que en verdad en la conclusión genera que el defecto en los electrodos o en las clínicas o en eventos clínicos relevantes en los dispositivos MRI no MRI conditional fueron muy bajos, con lo cual este metaanálisis apoya a los estudios, tanto el MagnaSafe como el de Nazarin, en el cual es seguro realizar una resonancia magnética siempre y cuando tenga la eventualidad que les comentaba, de que el aparato no sea apto para resonancia, pero no haya electrodos abandonados y se sigan los protocolos de seguridad de reprogramación de los mismos. Esto, bueno, es otro trabajo también de metaanálisis, también, bueno, que va en el mismo sentido. Esto sobre todo para mostrarles que hay evidencia, ya está estudiado, es evidencia nueva, esto salió en Europace del año 2020, en el cual, bueno, se valoró también los estudios de los dispositivos no MRI conditional, desfibriladores y marcapasos, y bueno, afirma la seguridad de hacer una resonancia magnética en estos dispositivos, y con una baja incidencia de afectación tanto de los electrodos como los dispositivos. Entonces, previo a realizar una resonancia magnética, es importante evaluar al paciente y el dispositivo, investigar si es un marcapaso, un desfibrilador, si los electrodos son aptos para resonancia y la programación que tiene el dispositivo. Si los electrodos abandonados están, como decía, presentes en el paciente, está contraindicada la resonancia, aunque sea el sistema implantado y funcionante MRI conditional. El tiempo del implante, como decía, no es recomendable hacer una resonancia previa a las 6 semanas del implante, y es importante tener en cuenta que si bien la detección de la batería es un fenómeno raro, no se recomienda realizar resonancias magnéticas en pacientes que estén cerca del periodo de reemplazo efectivo. Si bien acá las guías recomiendan tener una vida útil del marcapaso mayor a 3 meses, generalmente nosotros usamos tiempos mucho más largos, de 6 a 9 meses, por un tema de seguridad. Muchas veces nosotros no sabemos cuándo el paciente se coordina la resonancia y el paciente se le explica que, bueno, se comunique con el servicio ante cualquier cambio de programación de la fecha del dispositivo si se atrasa mucho. Entonces, en conclusión de este hecho que es la resonancia, podemos dividir a lo que tenemos que hacer como en 2 palabras claras. Hay que hacer al dispositivo o invisible, es decir, apagarlo totalmente el paciente que lo necesita, o invulnerable, que nada puede entrar al dispositivo y el dispositivo funcione de forma autónoma sin tener en cuenta ningún tipo de interferencia o evento externo que le suceda. Así que, en definitiva, si ustedes aprenden que hay que hacer, que hay que valorar al paciente y ver si se puede hacer al dispositivo invisible o invulnerable, creo que eso es un poco la conclusión de cuando un paciente va a la resonancia magnética. El esquema es un poco este que yo les contaba, cuando uno va a la resonancia magnética y comprobar la compatibilidad con la resonancia, tanto en dispositivo como en la presencia de electrodos abandonados o dispositivos abandonados. Por ejemplo, les va a pasar, por ahora no, pero probablemente más adelante, que ustedes vean adolescentes o jóvenes que tengan dispositivos abdominales cuando se implantaron en niños, y bueno, estamos en el mismo problema. Esos dispositivos probablemente sean extremadamente viejos y también estén abandonados, con lo cual no sería un paciente apto para resonancia. Hay que interrogar al dispositivo, como les decía, ver la integridad previa del sistema, la batería, reprogramar si es necesario acorde al estudio, realizar el estudio y realizar una reinterrogación posterior para dar la indemnidad del sistema, que no haya ninguna falla, y además volver a reprogramar. Es muy importante no olvidarse de reprogramar lo que uno desprogramó, dado que muchas veces los sistemas, por ejemplo, los nuevos, por ejemplo, en las marcas Medtronic, tienen un sistema muy sencillo, que es ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahora cuando me acuerdo se los digo, en el cual uno con un solo cambio
activa todos los sistemas de seguridad, lo ponen asincrónico, pero tienen que tener en cuenta que esos sistemas de seguridad reprograman el dispositivo en altísimos voltajes de salida y en altísimos componentes de ancho de pulso, con lo cual el consumo de la batería es enorme si uno se olvida de reprogramarlos en un paciente dependiente, haciendo que ese consumo sea totalmente innecesario. Entonces siempre es importante interrogar la indemnidad del dispositivo post-estudio, tanto sea resonancia o en algunos otros estudios como veremos, pero también volver a reprogramar el sistema. Eso, como se darán cuenta, es capital en un desfibrilador. Si uno apaga las terapias y no las prende, el paciente no tiene un desfibrilador puesto, tiene un marcapasos puesto nada más. Entonces eso es muy importante de poder entender de que la reprogramación del dispositivo puede ser diferida un tiempo, pero eso va a depender del tipo de dispositivo que tenga el paciente. No es lo mismo que tenga un marcapaso que tenga un desfibrilador por razones obvias. Con respecto a lo que es el electrocauterio o el bisturí eléctrico, uno de los procedimientos que más interfiere con el marcapaso, sin duda que, bueno, ustedes sabrán que hay distintos tipos de electrocauterios, monopolar, bipolar, argón, xenón, bueno, hay un montón dependiendo de las actividades y las cirugías que hagan, sobre todo los más avanzados están en las cirugías hepáticas, sobre todo por el tema de la coagulación, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los bisturí eléctricos son monopolares, los que generan mayor grado de interferencia, pueden ocasionar lesión miocárdica por cierre de circuito a través del electrodo, con el consecuente aumento de umbrales, pueden también generar episodios de fibrilación ventricular, ocasionar daños a nivel del circuito interno y un montón de cosas más. Por eso es que está recomendado el uso de electrodo bipolar, el cual cierra circuito entre unas palitas, como si fueran unas pinzas que tiene, y no genera entrada de electricidad en el circuito. ¿Cuáles son las recomendaciones en general? Hay que valorar, como siempre, la dependencia del paciente al marcapaso, desactivar terapias antitaquicardias y de desfibrilación. Vamos a ver que esto puede ser un poco variable dependiendo del tipo de cirugía y la zona de cirugía y la urgencia de la misma. En pacientes dependientes es mucho más seguro activar los modos de seguridad o asincrónicos, y el electrodo indiferente, que vendría a ser la tierra del electrocauterio, que es un parche que se pega y va a la caja del electrocauterio, ponerlo lo más lejos del dispositivo posible. Por ejemplo, ponerlo en una pierna, en el muslo, atrás de la pierna, con lo cual el circuito siempre se cierre hacia abajo y no hacia el dispositivo, siempre que la cirugía lo permita. El manejo del paciente previo a una cirugía de urgencia es distinto. Los pacientes portadores de marcapaso o resincronizadores sin desfibrilador tienen un manejo bastante más sencillo, en el cual se puede realizar el procedimiento propuesto colocando un imán sobre el dispositivo y activando la frecuencia magnética, tanto el paciente sea dependiente o no. A veces uno no, como yo les decía, no sabe si el paciente es dependiente, en ese momento está con el marcapaso, el electro puede tener ritmo propio o ritmo en marcapaso, y uno no sabe qué tan dependiente es, sobre todo en los resincronizadores. La gran mayoría sabemos que no son dependientes, pero algún paciente puede avanzar su enfermedad del sistema de conducción y ser dependiente, por lo tanto, un método de seguridad práctico, útil, sencillo, accesible en todo bloque quirúrgico es tener un imán. Y la otra cosa que es accesible, fácil, pero difícil de convencer es el anestesista, que va a buscar una excusa para poder suspender la cirugía como de lugar, porque se piensa que el dispositivo es una bomba y no es un marcapaso. Entonces hay que darle tranquilidad al anestesista, y con un imán en un marcapaso soluciona casi todos los problemas que él pueda tener. El otro problema que tienen que hacer es mirar el monitor, que generalmente le va a ayudar, pero no lo hace. Así que ahí van a tener un problema con los anestesistas, pero bueno, se soluciona con un imán. Lo que les decía, la monitorización continua es fundamental. El bisturí eléctrico bipolar es una opción válida cuando uno no tiene la posibilidad de poner el parche lejos, por ejemplo, una cirugía de cuello, una cirugía de hombro. Y bueno, siempre lo que decía el bisturí, el parche de bisturí, si es monopolar, ponerlo lo más lejos del dispositivo. En la gran mayoría de las cirugías en pacientes con marcapaso, no es necesario convocar al equipo de electrofisiología. Con este tipo de medidas y sabiendo que el imán genera una seguridad en el paciente con marcapaso, nunca con desfibrilador, el paciente puede generarse un acto quirúrgico sin ningún inconveniente y sin retraso. Todo lo contrario pasa con un desfibrilador. El paciente que tiene un desfibrilador, recuerden que la terapia de imán solo apaga las terapias
antiarrítmicas, por decirlo de alguna forma, pero no pone en asincrónico al marcapaso del desfibrilador. Con lo cual, si usted tiene una cirugía de urgencia y el paciente es o dependiente o les quedan dudas, el imán no soluciona todos sus problemas, solo soluciona la parte de choque. Si fuera una cirugía que se hiciera de la forma por abajo del ombligo, no hubiera mayor problema con hacer la cirugía poniendo un imán para apagar las terapias si fuera necesario, pero el paciente generalmente no cierra circuito hacia arriba, no se inhibiría el marcapaso y se podría realizar con un control estricto del monitor. Ahora, si la cirugía es torácica, de cuello o cara, ya el sistema es muy cerca a la cirugía, con lo cual la única posibilidad que tiene de hacer una cirugía segura en un paciente dependiente de marcapaso y con un desfibrilador es la reprogramación del dispositivo. Esa es la única causa en la cual la consulta con el equipo de electrocirugía es mandatoria, porque no van a poder avanzar en la cirugía con seguridad si no se reprograma en apagar terapias y ponerlo en asincrónico. Eso no lo hace el imán de forma automática, solo apaga terapias. Esto es para que les quede, para si quieren leerlo, es una guía muy recomendada de la Sociedad Canadiense de Anestesiología, en el cual, bueno, tienen su propio protocolo muy profundo, muy detallado de lo que es el manejo anestesiológico de los pacientes con marcapasos, dispositivos y hasta neuroestimuladores. Se lo dejo como solo recomendación si alguien quiere profundizar en el tema. En suma, las recomendaciones generales que tiene esta guía son la desactivación de las terapias de detección en los desfibriladores, que bueno, en principio las pone como no de requerimiento universal, como lo que les decía, en un paciente que la cirugía se hace por abajo del ombligo, no necesitaría en sí apagar las terapias ni tampoco tener que reprogramar el dispositivo. La estimulación asincrónica en los pacientes dependientes de estimulación tampoco es un requerimiento universal para ellos, por lo mismo que les decía. Sobre todo esto va a depender de dónde esté, de dónde se realice la cirugía, si es infraumbilical o supraumbilical. La estimulación asincrónica se consigue aplicando el imán o con la reprogramación. La aplicación del imán sobre el desfibrilador, lo que les contaba, interrumpe la detección de arritmias, pero no pone el marcapaso en asincrónico, solo hace una cosa. Con lo cual la desactivación de las terapias se aconseja en todo procedimiento que lleva electrocauterio o una ablación por encima del ombligo. Y bueno, en principio siempre se recomienda que se revisen los dispositivos posteriores a los procedimientos y en un paciente que se ha generado una consulta de control habitual, tanto sea de su marcapaso o desfibrilador en los meses previos, no requeriría una nueva consulta, sino si era para específicamente reprogramar el dispositivo para alguna necesidad en particular. Esto un poco resume un poquito lo que les venía diciendo, una cirugía de urgencia o emergencia, las cirugías infraumbilicales en pacientes con marcapaso o CDI independiente de la dependencia no necesitan un imán obligatorio. Se recomienda usar pulsos cortos al cirujano y tener siempre un imán disponible. Esto lo pueden poner directamente en la historia clínica del paciente, en la evaluación. Si el paciente hace una cirugía de rodilla, por ejemplo, ustedes ponen, se recomienda, no es necesario reprogramar el dispositivo, pulsos cortos, bisturí bipolar o unipolar con el parche alejado, y tener un imán disponible. Yo eso lo hago habitualmente y lo pongo en las historias para darle un poco de ayuda a los anestesistas. Lo contrario, bueno, puede pasar cuando la cirugía es supraumbilical. En los pacientes que no son dependientes de marcapaso no hay que hacer nada. En el paciente que es dependiente o en un CDI que no es dependiente, el imán alcanzaría para hacer la cirugía, pero en un paciente que tiene un desfibrilador y es dependiente, no hay otra forma de avanzar con seguridad que no sea la reprogramación del dispositivo. Con lo que tiene que ver con la cardioversión y la desfibrilación, bueno, utilizar la menor energía posible dependiendo del tipo de arritmia, eso es importante, si es posible, alejar las palas un mínimo de 10 centímetros del dispositivo, utilizar la posición anteroposterior puede ser una forma más eficiente para poder aplicar menos energía. Sepan en sí que los dispositivos nuevos ya tienen un sistema de blindado, que en verdad ya el aparato está diseñado para que no entre altos voltajes de forma brusca, pero bueno, eso siempre se recomienda
dependiendo de la urgencia, si es una desfibrilación, nadie va a tener en cuenta en reprogramar el aparato, hay que desfibrilar de forma urgente. Si es una cardioversación eléctrica, uno se puede tomar más tiempo y analizar el paciente para poder hacerlo con más seguridad. Sin duda que es habitual que puedan haber algunos cambios en los umbrales, en el sensado, después de una cardioversión, y si es posible, como les decía, según la oportunidad y la celeridad del procedimiento, interrogar el dispositivo antes y después para chequear que haya quedado todo de forma adecuada y no haya tenido problemas tanto en las capturas, en los sensados o en la batería. El tema de la litotricia, bueno, como saben, es un tratamiento mecánico para la destrucción de cálculos renales. Los pacientes deben ser monitorizados. Sí se recomienda que los choques sean sincronizados con la onda R, cuando el paciente es dependiente. Los marcapasos DDD se recomienda la reprogramación a BBI, por lo que les decía, para que no generen fenómenos de trigger, gatillado, inhibiciones. Bueno, por supuesto, corre el mismo principio para los desfibriladores, hay que apagar las terapias taquicardias y las terapias de choque en los desfibriladores, y el dispositivo debe interrogarse después del procedimiento. En ese sentido, el tiempo de interrogación va a depender un poco del paciente, va a depender un poco del dispositivo que tenga y de por qué se puso el dispositivo. Con el tema de la endoscopía, en verdad no hay mayores problemas. No hay evidencia que la endoscopía interfiera de forma severa con el marcapasos en los desfibriladores. A veces el tema de cauterización de heridas, tomas de biopsias, utilización del bisturí eléctrico, las recomendaciones son prácticamente las mismas que para cualquier utilización de un bisturí eléctrico, pulsos cortos, recomendable desactivar terapias en los desfibriladores, y bueno, el sistema ya de bisturí generalmente es bipolar, con lo cual genera menos problemas, y si fuera monopolar, lo mismo, poner el electrodo de tierra del fibroscopio del hablador, del bisturí, alejado del dispositivo. Este es un tema bastante complejo, bastante tedioso, que lleva mucha información, que es la radioterapia. En verdad, esto van a ver que por momentos es como interminable. Es todo un capítulo aparte en lo que es la interferencia electromagnética, pero a modo de resumen, es muy complejo porque nosotros no manejamos todas las terapias que tienen ionizantes, neutrones, protones, electrones, la acumulación de Grace. Bueno, es un tema que nosotros, para la gran mayoría, o por lo menos para mí, es un tema bastante árido, bastante poco conocido, con lo cual hay que tener consideraciones generales, y probablemente cuando les toque un caso de estos haya que ir a la bibliografía a apoyarse, dado que son terapias muy complejas. Pero bueno, la radiación ionizante es otra de las radiaciones que genera daños en los circuitos eléctricos, como les decía. El efecto sí en este caso es acumulativo, con lo cual bueno, puede llegar a generar problemas importantes tanto en los circuitos como en las baterías. Afecta a la memoria del dispositivo, y bueno, los distintos fabricantes tienen determinados valores de tolerancia a las radiaciones, dependiendo, bueno, si son marcapasos, desfibriladores, pero bueno, generalmente estas dosis aceptables son menores a las que se les realiza a los pacientes, con lo cual siempre tenemos un problema en este sentido. Se debe personalizar el tratamiento en cada paciente dependiendo del tipo de radiación que utilicen, la cantidad de dosis acumulativa. Nunca está exento de ningún riesgo, porque, por lo que les decía. Y bueno, se recomienda, es un tema bastante polémico, pero el cambio de posición del dispositivo cuando interfiere la aplicación de la radioterapia en el tumor es una de las recomendaciones que se utiliza. Por ahora, pocas las veces que ha pasado, pero bueno, va a ser cada vez más frecuente, y sobre todo va a haber mucho más problema en lo que es la radioterapia pulmonar y la radioterapia mamaria, porque bueno, son los campos en donde siempre está el marcapaso dando vueltas, o los electrodos. Esto también, para el que quiera profundizar, no voy a especificar nada, pero es una guía diseñada en Italia, con ese servicio de electrofisiología, radioterapia y oncología, en el cual bueno, se detallan un montón de elementos a tener en cuenta, y en principio dividen al cuerpo humano en tres zonas, como ven acá: una zona de peligro, que es tórax y cuello; una zona de un peligro intermedio, que es cara y abdomen superior; y las zonas de bajo riesgo, según la radioterapia, que son lo que es la parte encefálica, miembros, abdomen, bajo y pelvis,
Así que bueno, en principio, este diagrama que ustedes ven acá a la izquierda resume un poco lo que recomiendan las guías, dependiendo del tipo de energía utilizada, si son kilovolt o megavolt, que son 1000 veces más, si es marcapasos, si es dependiente, si la dosis acumulativa es mayor o menor a 10 megavolt. Bueno, hacen algunas recomendaciones de qué actuar en cada tipo. Esto, bueno, por supuesto, como verán, ni yo me lo recuerdo cuando tengo un paciente que genera este tipo de consultas, uno va a actualizarse, porque esto es dificilísimo de acordarse, porque tiene un montón de variables, como ven, pero bueno, es útil que ustedes sepan que sí hay recomendaciones, que sí hay que tener en cuenta el lugar de radiación, la dosis acumulativa de radiación y, por supuesto, el tipo de dispositivo y la dependencia del mismo. Esto no sé si se está viendo bien, pero yo lo veo acá. Esto parte de la guía que les comentaba, del HRS del 2017, Consenso de Expertos, va referido también a la radioterapia. Y lo que más o menos este algoritmo ve es que, bueno, si el paciente tiene un dispositivo que interfiere en la correcta administración de la radioterapia, está recomendado recolocación del mismo. Luego de eso, hay que ver si la radioterapia produce neutrones o no, en lo cual de acá, de este sector para abajo, todas estas recomendaciones son del tipo y tiempos de controles al procedimiento. Con lo cual, si bien no es necesario que ustedes lo recuerden, tienen que tener en cuenta que si genera altas dosis de neutrones, se recomiendan controles más a corto plazo y bueno, siempre que se tenga que aplicar radioterapia sobre una zona, un dispositivo, en general la recolocación de dispositivos no está recomendada cuando la dosis acumulativa máxima de todo el tratamiento es menos a 5 grays. Con lo cual eso es, por supuesto, una cosa que nos apoyamos en los radioterapeutas, que nos informen, y bueno, se hace en conjunto una valoración. Recuerden que esto no es una decisión de un único especialista, sino de un montón de especialistas que tienen que ver el mejor tratamiento posible para la situación que tenga el paciente y siendo realistas que a veces algunas recolocaciones de dispositivos son extremadamente complejas, con lo cual también eso tiene que pesar al momento de la decisión. Entonces, las recomendaciones a los pacientes con dispositivos no dependientes, desactivar los sensores es lo recomendado, revisión del dispositivo antes y después del primer tratamiento, revisión al final de todo el tratamiento, monitorización de electros según el paciente y el dispositivo está recomendado, y una revisión adicional si es recomendado la consulta previo al inicio del tratamiento para, como les decía, revisar un poquito cómo está el dispositivo. En los pacientes dependientes o desfibriladores, lo mismo de siempre para todo, desactivar terapias, monitorización continua y reprogramación acorde al paciente por su dependencia al dispositivo. Cosas básicas y bastante habituales, ya como para ir terminando, las interacciones metabólicas y medicamentosas que pueden generar. En principio, todos estos elementos pueden aumentar los umbrales de un dispositivo. Si bien esto no es exclusivamente lo que es la interferencia electromagnética, me pareció útil ponérselos porque estas cosas que pueden llegar a ver habitualmente en la puerta de emergencia, y ya hablando de cosas que pueden afectar a un dispositivo, en este caso las interferencias, estas cosas también afectan a los dispositivos y son de experiencias diarias. Los trastornos, sobre todo en la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria. ¿Qué les quiero dejar como mensaje en esto? Siempre que tengan un paciente que tenga un dispositivo y el dispositivo aparentemente funcione mal, tienen que descartar estas eventualidades porque son causas reversibles y que no dependen del dispositivo, sino del paciente que puedan haber generado una malfunción del dispositivo. Acá lo mismo y algunos medicamentos que afectan el umbral, solo para que lo tengan a modo de resumen. Y para terminar, contarles que, bueno, en principio, por todo esto que yo les dije, y bueno, que esto es evidencia ya probada y demostrada, cada uno de los servicios, de los hospitales, debería de tener un protocolo de manejo de pacientes en el cual se hagan recomendaciones sencillas, prácticas, útiles,
de cómo manejar un marcapaso, un desfibrilador, pacientes que fueran sometidos a cirugías o resonancias o radioterapia, en el cual la gran mayoría de ellos están diseñados para hacer sencillo el sistema y no sobrecargar a los servicios de electrofisiología en controlar dispositivos de forma innecesaria que no tengan que ser controlados. Así que en principio nosotros hemos diseñado un protocolo ya hace años para la médica uruguaya, que es donde nosotros hacemos nuestra mayor actividad, en el cual nos ha permitido tener un buen flujo de relación con los distintos servicios y ha permitido que eso genere cierta aceite un poco el mecanismo, porque si no se traduce en algo bastante tedioso, porque te terminan llamando por procedimientos que no son importantes para el dispositivo y que no es necesario reprogramar. Así que, en suma, para que tengan en cuenta algunos mensajes grandes, esto es un tema muy grande, que va a ser muy habitual, que cada vez es más cantidad de consultas que tenemos por esto. Recuerden que es importante ver el procedimiento que se hace, el dispositivo que tiene el paciente y la dependencia del paciente a ese dispositivo. Recuerden reprogramar cuando es necesario, cuando quedan dudas. Si uno tiene una duda, reprogramar, activar un sistema de seguridad y siempre tener en cuenta de que es muy difícil manejar este tipo de interferencias electromagnéticas, a veces en situaciones domiciliarias, en lo cual muchas veces nosotros les recomendamos cosas que en verdad no tenemos claro porque no hay estudios que lo avalen. Pero bueno, en principio espero que haya sido por lo menos orientador, no era la intención mía agotar el tema ni mucho menos, pero bueno, que ustedes puedan tener una guía de dónde poder consultar y profundizar algunos de estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Seba. Vamos a tomar el guante, vamos a intentar tener algún protocolo de actuación acá en el hospital, que más o menos se vienen solucionando las cosas, pero tenerlas escritas está muy bien. No sé si hay alguna pregunta de los colegas, y si no ya te liberamos, que sabemos que tenés que ir a trabajar. Bueno, muchas gracias, Eva, y nos estamos viendo. No, de nada. Saludos para todos, que pasen bien.